Buenas noches, vamos a presentar el trabajo, la exposición de síntesis de mecanismos de la unidad 5. La organización del equipo se muestra en la tabla. El equipo está conformado por Héctor Eduardo Mazul, Ángel Antonio Sierra Madrigal y Jesús Emanuel May Domínguez. En la tabla vemos cómo se dividieron los temas, los subtemas. 5.1 Héctor, su servidor. 5.2 Ángel Antonio Díaz Madrigal. 5.3 Jesús Emanuel May Domínguez, al igual que 5.4. Iniciando con 5.1, introducción a la síntesis de mecanismos. La síntesis de mecanismos la podemos definir, la síntesis o diseño, como el proceso creativo mediante el cual es posible generar un mecanismo capaz de satisfacer una necesidad cumpliendo las restricciones impuestas por el problema. Se aprecia en la figura 4 variables para la síntesis de mecanismos. El análisis de mecanismos. Con el análisis de mecanismos se puede encontrar la respuesta de un sistema mecánico ante diversas solicitaciones. Permite hallar, por ejemplo, las características del movimiento de una manivela, de la trayectoria descrita por un punto de acoplador o biela, de la velocidad de un punto o de la distribución de acciones de inercia. La síntesis de mecanismos, a diferencia del análisis de mecanismos, inversamente se conoce como síntesis cuando, dadas unas exigencias de funcionamiento, se crea el mecanismo que resuelva o tienda a resolver dichos requisitos. Permite encontrar, por ejemplo, las dimensiones de un mecanismo de 4 barras. La síntesis de mecanismos se puede dividir en 3 aspectos: el tipo de mecanismo que debe utilizar, el número de eslabones y pares necesarios para producir el movimiento requerido, las proporciones y longitudes de los eslabones necesarios, también como síntesis dimensional. En la figura 2 también vemos mecanismo de 4 eslabones. La síntesis de mecanismos. En síntesis debemos tener siempre muy presente la exactitud. El diseño debe en muchos casos darse por satisfecho con una aproximación al movimiento deseado. La diferencia entre el movimiento deseado y el movimiento real se conoce como error estructural. Continuando, 5.2, espaciamiento de los puntos de precisión para la generación de funciones. Este punto lo va a explicar mi compañero Ángel Antonio Díaz Madrigal. Buenas noches, profe. 5.2 Espaciamiento de los puntos de presión para la generación de función. Cámbiale. Espaciamiento de los puntos de precisión para la generación de función. Mecanismo de 4 barras. En un mecanismo de 4 barras o eslabones, el generador de función utilizado el eslabón 2 como eslabón de entrada y toma la salida del eslabón 4. La función generada es la relación entre los ángulos de eslabón 2 por 1, C2, 3. Y el eslabón 4 por 1, por 2, por 3. En las posiciones específicas P1, P2, P3, llamados puntos de precisión. El número de puntos de precisión que pueden sintetizarse está limitado por el número de ecuaciones disponibles para su solución. La síntesis de 2 o 3 puntos de precisión es relativamente directo y cada uno de estos casos pueden recurrirse a un sistema de una ecuación lineales simultáneas fáciles de resolver en una calculadora. Para generar una función y igual a f de x es intervalo de 0 de x
0 menos x menos xn más 1 por n es el número entero de puntos de precisión por medio de un mecanismo de 4 barras. Los valores y x y y representan de manera proporcional como el siguiente. Espaciamiento de los puntos de precisión para la generación de funciones. Donde yn es igual a fxn, el rango de variación nos da un resultado que es arbitrario y los puntos de precisión son cálculos de los largos que función y igual a f de x para x igual a xj por 1 menos j menos n. Y pues acá tenemos la pequeña fórmula donde se expresa y donde sacaron la solución. Y inicio f final. Espaciamiento de Chebyshev. Espaciamiento de Chebyshev. Entre dos puntos existe desviaciones conocidas como errores estructurales. Para minimizarlos se tiene que seleccionar un conjunto de puntos de precisión educadamente espaciados. El mejor espaciamiento de estos puntos es llamado espaciamiento de Chebyshev para n puntos de precisión en el intervalo x0 menos x menos x1 más 1. El espaciamiento Chebyshev según Freudenstein y Santador es xi igual a 1 sobre 2 por x0 más x n más 1 menos x a la menos 1 medio por xn más 1 menos x0 cos pi por 2j menos 1 entre 2n. Las raíces de polinomios de Chebyshev dan interpretación más fácil de obtener la ecuación y se olvida del eje. Por dibujo el cálculo de radio xf menos xi 2 con su centro en xf más xi en 2. Divide en círculos en polinomio regulado 2n. N número de puntos de precisión de tal manera de dos dados sean perpendiculares del eje. La proyección de los vértices del eje X dará localización del punto de precisión de X. Mi compañero Mike le va a comunicar el 5.3, diseño gráfico de análogo de un mecanismo 4 barras articuladas como generador de función. A mí me tocó, como bien dijo antes el compañero Díaz, el diseño gráfico y analítico de un mecanismo de 4 barras articuladas como un generador de funciones. El primer concepto tenemos de 4 barras, que es la descripción, que dice que es aquello de uno de los mecanismos más comunes que también son articuladas o también denotado como R y R igual porque se utiliza pares de revoluta. Este mecanismo dice que está compuesta por un eslabón, el A que es un eslabón, el B que es un eslabón de entrada, el C que es un eslabón acoplador, el D un eslabón de salida. Como vemos en la figura,
Ahí tenemos la figura, la cual de dicho tema, de dicho concepto, de esta unidad. Aquí tenemos como ejemplos, tenemos imágenes. En la primera imagen es una manivela de balancín. La segunda imagen tenemos un doble manivela. Y la última imagen es un doble balancín. Estos son dependiendo de su tipo de movimiento de los eslabones conectados, eslabón fijo. Estos mecanismos pueden ser, anteriormente dicho, que son estos tres figuritas que ya mencionamos anteriormente. Aquí tenemos una figura de un coche en la cual esta figura denota el mecanismo. De hecho, viene este carrito también viene lo podemos buscar en un juguete igual, en un juguete de este cochecito. Como bien se dice a cámara, tenemos que no obstante en el ámbito y que son más utilizados a todo nivel. Como bien dije, en los juguetes y electrodomésticos hasta las máquinas, herramientas de precisión. Tareas de la síntesis cinemática. Esto es una generación de función, es preciso de la correlación de su rotación o el movimiento en la cual se desliza de los eslabonamientos, ya sea de su entrada o salida. En la figura 8.4 tenemos la figura, es una gráfica de una función arbitraria, b menos f menos función de x. Su tarea de síntesis es síntesis cinemática, que diseña eslabonamiento que correlaciona a su entrada y salida, del modo que cuando la entrada se mueve a una distancia, pues la salida se mueve a la función de y para el intervalo x0 menor a x n más 1, los valores de su parámetro. Tenemos un concepto de generación de movimiento. Su generación de movimiento dice que se quiere que todo cuerpo sea guiado a través de la secuencia de movimiento prescrita. Dice que su cuerpo va a ser guiado por lo regular, es una parte de un eslabonamiento flotante. Aquí tenemos los mecanismos de 4 barras articuladas como generador de funciones. Como vemos en la figurita, son articuladas ya tienen su generador de función, como bien se explicó anteriormente. Este mecanismo no solo puede coincidir con la función en un número limitado de 2 puntos de precisión. Dice que se utiliza ampliamente en la industria en aplicaciones en las que no es necesario la alta precisión en muchos puntos, porque es fácil de construir y mantener el número de puntos de precisión que se emplea en la síntesis dimensional y el eslabonamiento de 4 barras. Generalmente varía
entre 2 y 5. Aquí tenemos un concepto de una figura. Esta figura acá nos enseña esquemáticamente un ejemplo representativo que contiene un generador de función, un eslabonamiento de 4 barras que se conecta a un seguidor de leva impulsado por la leva a una barra de tiempo de un mecanismo de máquina de escribir. Aquí bien debemos de mover el tipo, ya sea primero con ángulos más pequeños y luego más grandes, por incremento de la rotación de la entrada al fin de lanzar el tipo contra su rodillo de la platina, causando un impacto. Como se puede apreciar, en esta imagen tenemos la evidencia de mencionado anteriormente. Por último punto es el síntesis analítica empleando números complejos. Como bien lo dice, acá son los resultados de números complejos, la cual es 1.1. El primero es S más L, paréntesis P más Q. Acá tenemos un eslabón adyacente al más corto, que se obtiene una manivela balancín. En este eslabón es más corto que girará completamente y oscilará el otro eslabón pivotado a tierra. Dice que si se fija del eslabón más corto, se va a llegar a tener una doble manivela en la cual de los dos eslabones pivotados a tierra realizará revoluciones completas como también lo hace al acoplador. Este problema lo podemos buscar en la ingeniería mecánica o un mecanismo de 4 barras o cuadrilátero articulado en un mecanismo formado por 3 barras y una cuarta barra fija, por ejemplo, en el suelo. Unidades mediante unos articulados unión de revoluta de pivotes. Las barras móviles están unidas a las mediante pivotes. Usualmente las barras se enumeran de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a mencionar un ejemplo que es la condición de Grasov. Dice que es una relación muy simple que pronostica su comportamiento en las inversiones de un eslabonamiento de 4 barras con base solo en las longitudes de eslabón. Esto estudia la coordinación de las posiciones de las barras de entrada y salida de un mecanismo, ya sea GDL o GDL, o en GDLN o GDL, en la ecuación vectorial de cierre de circuito. En este se obtiene dimensiones de mecanismo a partir de una tabla de valores relacionadas de barras de entradas y de las salidas. Para ello se obtiene una ecuación que liga las variables de entrada, variables de salida y parámetros de diseño a partir de la ecuación de cierre de circuito en forma cartesiana. Aquí tenemos un concepto de análisis de posición. Acá nos dice que al ser elevado los términos al cuadrado y sumar
ambas ecuaciones, teniendo en cuenta que este mecanismo debe realizar mediante el método de la velocidad relativa datos de entrada. El único dato referido a velocidad que se conoce en un mecanismo de 4 barras en la velocidad angular de la barra 2. Dice que mediante el análisis previo de posición se conoce la información de las barras. Para el análisis procederá a buscar en el punto B de la unión de la barra 3 y 4. Barras, para este punto existen dos trayectorias, desde la B y desde hasta la desde hasta BY, desde hasta B. Para comenzar, se define la velocidad de B con su respecto de las barras 4. Por último, la conclusión y la opinión de este diapositiva o de esta exposición, podemos concluir que la síntesis de mecanismo es el proceso inverso del análisis. Mecanismos consiste en conocer las dimensiones y posiciones de los elementos del mecanismo con los cuales se logrará el mecanismo predeterminado de un punto o de un conjunto de puntos. El objetivo de la síntesis de mecanismo es encontrar el mecanismo adecuado para un movimiento dado. Y por último, se les agradece por su atención. Gracias.